Hola chicos, el día de hoy vamos a trabajar con las características del ensayo. Ya hemos estado trabajando con la función, un poco con la organización del ensayo, con todos estos parámetros fundamentales que nos ayudan a entender qué es el ensayo y cómo es que ustedes pueden realizarlo paso a paso. Recuerden que para las siguientes sesiones voy a estar revisando sus avances del trabajo y lo vamos a ir haciendo poco a poco para que vaya explicando parte por parte el procedimiento y que ustedes vayan corrigiendo aquellas cosas que se necesiten corregir y entregar aquellas partes que se necesiten entregar para que podamos ensamblar el ensayo en sus partes, en su estructura necesaria. Ahora, quiero hablarles un poquito acerca de las características y además de aquellos elementos externos que conforman la estructura de un trabajo de este tipo. Como yo les he dicho, no es un trabajo fácil. ¿En qué sentido? Bueno, en que a diferencia de artículos, por ejemplo, periodísticos, de una crónica, de un reportaje, entre otros géneros escritos, incluso una novela, géneros literarios, el ensayo tiene características que pueden generar un poquito de confusión a la hora de hacerlo. Por eso es que me interesa tanto poner énfasis en la estructura externa, características y estructura externa de este, para que ustedes sepan cómo elaborarlo y que lo vayamos haciendo paso a paso. Las características fundamentales son estas que yo estoy poniendo de este lado y entre ellas está la perspectiva. ¿Qué más pasa? Pues que evalúa. El autor, que son ustedes, van a evaluar, analizar e interpretar un tema, el tema que hayan elegido. Tiene que ser original. Otra de las características fundamentales del ensayo es que sea original, porque si tú vas a replicar las mismas ideas que ya redactó otra persona con sus propias opiniones, entonces no tiene ningún sentido hacer un ensayo. Debe de ser original. Por supuesto, eso no quiere decir que no puedas tomar o retomar un tema. Por ejemplo, si alguien ha trabajado con el tema de la juventud, pues ustedes lo pueden hacer desde una perspectiva diferente. Eso no le quita originalidad. No agota el tema. ¿A qué se refiere con que no agota el tema? Bueno, a que el ensayo en general no necesariamente es un texto en el que se hable desde todas las perspectivas, ángulos posibles de un tema. Quiere decir que tú vas a cerrar tu ensayo, pero siempre en las conclusiones con una apertura hacia nuevas líneas de indagación, de reflexión, de análisis, de opinión, de evaluación. Entonces, por eso no agota el tema. Así como tú puedes hablar acerca de literatura juvenil, de eutanasia, de deportes, etcétera, así como tú puedes hablar de esto, muchos pueden hacerlo, pero el punto importantísimo y primordial es que sea una perspectiva original, pero además que no agotes el tema, si no se convertiría en una monografía. La prosa, bueno, la prosa, y aquí, bueno, antes de llegar a prosa, en no agotar el tema también debo de decir que, por ejemplo, su perspectiva, por la edad que tienen, por el nivel académico y demás, es distinta a la perspectiva que tendría, por ejemplo, si alguien habla de fútbol, es distinta a su perspectiva que la de un jugador profesional, o la de un árbitro, o la de un técnico, o la de un especialista en análisis de deportes. Por eso es que la aportación es importante, sea cual sea la persona que escribe el ensayo. Debe de ser escrito en prosa. ¿Qué quiere decir esto? Texto corrido, ¿ok? Argumentar. Un punto importantísimo, una característica fundamental del ensayo es que tienen que argumentar sus opiniones. Ya hemos hablado un poquito de cómo argumentar opiniones. De cualquier manera voy a retomarlo para que ustedes sepan cuáles serían algunos elementos desde donde ustedes pueden fundamentar su opinión. ¿Por qué es importante fundamentarla? Porque no todo puede provenir de su experiencia personal. Hay muchas cosas que hay que indagar para que su texto, su ensayo, tenga esta capacidad de generar confianza en el lector, que ellos sepan que ustedes obtuvieron información de fuentes confiables. Y reflexión. Por supuesto que estos puntos que ustedes investiguen acerca del tema que eligieron, aunque están respaldados, también deben de generar en ustedes, que son los escritores, una reflexión. ¿Qué es lo que ustedes personalmente opinan a partir de lo que han leído, de lo que han indagado? ¿Cuál es su análisis? ¿Cómo interpretan todas estas reflexiones de otros autores y cómo ustedes las van a redactar en su texto? Por otro lado, la estructura externa del ensayo es esta que tenemos, bueno, aquí. Un elemento fundamental es que es
el contenido. Por supuesto, el título es el primer elemento de la estructura externa de un ensayo. Debe de llevar un título y este título es el que nos va a explicar el contenido. Por eso es importantísimo dejarlo claro, pero además, importante también que sea preciso y corto. Si es un título muy largo, la gente de entrada no va a querer leerlo. ¿Por qué? Porque el título tiene que estar concentrando en el mínimo de palabras el contenido del texto. Ejemplos. Tengo aquí varios ejemplos de temas. El hecho de las aglomeraciones. ¿Por qué tenemos religión? La ley antitabaco. Ensayos sobre la juventud, punto y seguido, las formas de vivir y expresarse de los jóvenes. Aquí es un poco más extenso porque están hablando de la juventud, pero imagínense que solamente lo dejara como ensayo de la juventud, sobre la juventud, sería muy extenso. No podría trabajarse en un ensayo. Entonces, por eso aquí hay que acotar de qué parte de la juventud van a hablar. El vivir y expresarse de los jóvenes. El nombre del autor es el segundo elemento fundamental. Siempre deben de poner su nombre o los autores ponen su nombre en el caso de elaboración de cualquier trabajo, sobre todo académicos, pero en el caso de un ensayo es importante que pongan su nombre completo y generalmente va después del tema, en la portada, por supuesto, va su nombre completo. En este caso debe de ir grado y grupo y también debe de ir la institución en donde están estudiando. Son elementos que institucionalizan, que formalizan su trabajo. Y cuando ya estén en la primera página, cuando vayan a desarrollar su introducción, va el título, después va su nombre, generalmente va del lado derecho, hacia el margen derecho, y va apellidos y después el nombre completo, y generalmente también se agrega en la parte de abajo, en la parte inferior, después del nombre, el nombre de la institución para la que trabajan. Ustedes no trabajan para una, pero si están estudiando en una, sería importante que lo pusieran. Introducción es el tercer elemento de la estructura externa, que debe de ir la presentación del tema, el problema que se va a abordar. Ojo, por problema no estamos diciendo que solamente puedan hablar de un problema social, económico, político, yo qué sé, cultural, geográfico, no. Por problema estamos hablando de una situación para la que hay ciertas soluciones o hay criterios que podrían llegar a solucionar algo o que podrían mejorar algo. Todo es perfectible. Entonces, por problema no estamos hablando de una situación que no se pueda resolver o no estamos hablando de situaciones extremas. Estamos hablando de que cualquier tema puede tener una perspectiva distinta dependiendo de quién lo esté escribiendo, quién lo esté hablando, y también puede tener soluciones o puede tener un enfoque diferente y una resolución final distinta a la que se tuvo en su momento. Entonces, por eso hablamos de problema. El contexto. Tienes que situar el tema en un punto del tiempo y el espacio. ¿De qué vas a hablar? ¿En qué lugar? México, el mundo, Latinoamérica, habla hispana. Y ese es el espacio. Y el tiempo, ¿en qué te vas a enfocar? A lo mejor vas a hacer una revisión histórica de la lectura juvenil, a lo mejor vas a hacer una revisión histórica del tema de los deportes, a lo mejor vas a hacer una revisión actual de la música. Tienes que ubicar siempre en tiempo y espacio tu trabajo. La justificación es importantísima. En la introducción va la justificación. En los trabajos académicos, por ejemplo, tesis y tesinas, va introducción y después justificación, es decir, la justificación es ¿por qué? El por qué es importante este trabajo. Tú tienes que asegurarle al lector que tu trabajo es importante, pero tienes que decirle por qué, desarrollar esa idea, y de esa manera vas a conectar con tu lector. En tesis, tesinas, por ejemplo, generalmente la justificación va aparte, es decir, tú pones tu título, el nombre del autor, la introducción y luego la justificación. En este caso, en el ensayo, por ser un texto breve realmente, que no agota el tema, primero va título, nombre del autor e introducción, y dentro de la introducción la justificación. El por qué tu tema es importante. Los objetivos también van en la introducción. Y hay un objetivo general, que es el que se deriva de tu tema, de tu título incluso, y hay objetivos particulares. ¿Qué esperas lograr? El paso a paso. ¿Qué es lo que vas a esperar o qué esperas resolver dentro de tu texto según tu perspectiva? Tenemos el planteamiento después de la introducción, que es el planteamiento del problema. Insisto, el problema es una situación que quieres exponer.
La tesis, que justo son aquellos elementos que forman o que en conjunto explican el problema y explican una postura. ¿Cuál es tu postura acerca de esa situación? Y además tienes que argumentarlas. ¿Cómo las argumentas? Es lo que les estaba explicando hace rato, a través de referencias importantes, confiables, verificadas. Seguimos con el desarrollo y empieza con la exposición. El desarrollo básicamente es la exposición de un tema con coherencia, usando un lenguaje apropiado. Si vas a hablar o si vas a trabajar, en el caso de este ensayo es académico, si vas a hacerlo académico, pues tienes que utilizar un lenguaje académico. Si vas a hacer un ensayo de entretenimiento, entonces utilizas un lenguaje de entretenimiento más dinámico, más flexible. Si vas a hacer un ensayo científico, vas a utilizar un lenguaje técnico. Entonces, por eso habla de coherencia, porque tiene todo lo que digas en tu ensayo debe de tener un hilo conductor, pero además de lenguaje. Fuentes de información confiables que sea posible verificar, generalmente de páginas oficiales, de artículos de autores reconocidos. No todo, repito, puede derivar de tu experiencia, de libros, de revistas. Descripción. Aquí vas a describir la situación, el problema, lo vas a desarrollar. Desarrollar significa explicar, exponer. Lo vas a hacer a partir de una narración de los eventos, puedes utilizar comparaciones y puedes ejemplificar. De hecho, es importantísimo que en tu ensayo, en la parte de desarrollo, ejemplifiques lo que estás diciendo para que tu lector lo comprenda mejor. Y conclusión. En la conclusión vas a ubicar los juicios de valor, es decir, qué es lo que piensas acerca del tema después de todo este recorrido que hiciste a través de este ensayo. Al final, ¿qué es lo que piensas? ¿Cuál es tu opinión personal y sustentada también? O sea, acuérdense que todas las opiniones tienen que estar sustentadas. ¿Por qué piensas de esa manera? ¿Cuáles serían algunas sugerencias para mejorar o desarrollar el tema o darle solución al problema? Las soluciones efectivamente que vas a plantear se colocan en las conclusiones. Y finalmente, las líneas de análisis. Por líneas de análisis me refiero a que siempre cualquier tipo de texto, no solamente ensayos, cualquier tipo de texto académico, artículos de opinión, reportes de investigación, en las conclusiones siempre se van a ubicar líneas de análisis posibles. Cuando tú concluyes tu tema, tu texto, siempre debes de agregar un párrafo en donde dirijas la atención del lector a otras líneas de análisis o le plantees de qué otra manera y de qué otra perspectiva, desde qué otra perspectiva puedes resolver o dar solución a esa situación que expusiste. Es importante siempre hacer eso cuando cierras tu ensayo. Estos son los elementos, las características y por supuesto las características y elementos que forman parte de la estructura externa del ensayo y son las que ustedes deben de considerar para la elaboración del suyo, desde el título, nombre del autor, introducción, planteamiento, desarrollo y conclusión. De modo que esto es lo que ustedes al final tienen que entregar. Toda esta estructura con su hoja de presentación. Y bueno, eso es todo por ahora. Nos vemos en las sesiones virtuales.